¿verdad? Recordar cada vez, testificar es, hermanos, volver a unos tiempos muy difíciles en mi vida. Nunca pensé adquirirlo, nunca me imaginé, escuchaba de amigos, escuchaba de personas que habían adquirido esta enfermedad, pero nunca se me imaginó a mí un día haberlo adquirido, ya que de una u otra forma yo crecí bajo principios, bajo una enseñanza, bajo una moral, ya que mi madre era una educadora, una profesora de educación, y me sembró cosas muy lindas, cosas muy buenas. Pero cuando ya pasaron los tiempos, llegué a unirme, llegué a formar un hogar, una familia, y es ahí cuando, estando yo con mi familia, con mi esposa, que la conocí muy joven, de 16 años, la conocí a ella en el colegio. Nos conocimos ambos así, muy jóvenes nos conocimos, y más adelante, pasando los años, nos llegamos a unir, ya por producto del embarazo de mi esposa, de mi primera hija. Pero para aquel entonces, cuando nos llegamos a unir, yo ya trabajaba en el asentamiento minero Milpo, que está ubicado por la zona de Cerro de Pasco, y mi esposa trabajaba en la ciudad de Huánuco, en un centro de salud, el Carlos Chauvin, de un distrito de Huánuco, y también trabajaba en unos colegios particulares. Parecía todo lindo, parecía todo hermoso, aparentemente teníamos lo necesario, como cualquier familia quisiera tener un día. Pero mi situación se empezó a empeorar en el caso mío, porque empecé a volverme borracho. Me empecé a volver borracho, como ya empezaba a tener dinero, ya me empezaba a involucrar en lo que es el alcoholismo, con los amigos. Llegaba a la ciudad de Huánuco con el hermano, buscaba a mis amigos, y cuando a veces mi esposa me reclamaba, hermanos, yo le decía, no me reclames porque la plata es mía, yo trabajo y yo no te hago faltarte nada. Es verdad que no le hacía faltar nada, pero no sabía que moralmente, psicológicamente le estaba destruyendo. Yo no sabía nada de Dios, yo nunca fui católico, yo nunca fui evangélico. Bueno, estuve dentro de una religión llamada de los mormones hasta los 12 años, pero luego me convertí, hermanos, en una pesadilla, un hombre terrible cuando ya me llegué a casar y cuando empecé a trabajar. Es así, hermano, que esto se empeoraba, se empeoraba, se empeoraba. El defecto hasta aquel momento, mi esposa había encontrado que yo era borracho. Un borracho irresponsable, porque no sabía valorar el hogar, no sabía valorar mi familia. Y es ahí cuando ella se empezó a cansar de mí. Empezamos ya a tener los problemas. Pero ella no sabía que cuando yo estaba lejos de la ciudad de Huánuco, porque yo soy de Huánuco, natural de Huánuco, ella estaba en Huánuco, yo trabajaba por la zona de Cerro de Pasco. Ella lo que no sabía, que mi vida empezó a empeorarse. Empezó a empeorarse porque empecé a caer en lo que es el pecado del adulterio. Empecé a volverme un adúltero. Pero no lo hacía cuando yo estaba sano, cuando yo estaba consciente de mis actos, sino que cada vez que empezaba a ingerir el alcohol, el licor, cada vez que llegaba a estar borracho, ebrio, empezaba a buscar a una mujer. Tenía ese deseo sexual, se me metió ese demonio del adulterio. Y es ahí cuando pasaba una mujer, ya estaba borracho y pasaba una mujer, no me importaba si era fea, si era bonita, me buscaba una mujer. Y en toda esa irresponsabilidad me llegaba sexualmente, que el Señor lo reprenda. Pero luego sucedía que al día siguiente cuando yo me levantaba, había un remordimiento dentro de mi vida, dentro de mi persona. ¿Por qué? Porque yo empezaba a decir, ¿por qué yo hago esto? Yo empezaba a sufrir. Yo decía, si yo, el día que yo me uní a mi esposa, el día que nos hemos juntado, yo no me he juntado para engañarla. Y venía ahí un sufrimiento por una promesa que yo me había hecho cuando yo era muy joven. Porque yo de joven sufrí mucho, desde niño sufrí mucho. Porque crecí solo con mi madre, a los 2 años mi padre me abandonó. Cuando yo empezaba a tener uso de razón, ya no estaba papá en casa. Papá ya estaba con otra mujer. Nunca tuve el calor de padre. Mi madre enfermiza, en medio de su enfermedad, trabajando en el campo de la educación, trabajando muchos años por la selva, en el tiempo del terrorismo, el sendero, cuando tenía que a veces ir por obligación a esas reuniones, yo me quedaba sentado en el balconcillo llorando.
y a veces salía a 5 de la mañana, regresaba a 6, 7 de la noche y esperando. En cuanto a oportunidades a mi temprana edad, salía al frente y le decía, por favor, no pueden sacarle a mi madre, ella es enfermiza. Yo ya tenía como unos 10, 12 años, yo le decía, llévame a mí, yo voy a ir. Pero no me querían hacer caso, tiene que ir. Y mi madre enfermiza tenía que salir, yo lloraba y yo decía, mi madre necesita un hombre, necesita que alguien lo apoye. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Y mis lágrimas corrían desde muy temprano. El diablo empezó a destruir mi vida. Cuántas oportunidades traté de enfrentarme. Pero llegó el momento que cuando mi madre a los 15 años, a los 10, 12 años, mi padre falleció. De un momento a otro le vino un derrame y murió. Pero luego, a los 15 años, mi madre con muchos años de enfermedad, nunca la ciencia le llegó a detectar su enfermedad. Lo llevaron a los mejores médicos, lo llevaron a los mejores brujos y nunca pudieron hacer algo por ella. Pero luego cuando tuve 15 años, me acuerdo que era el 23 de diciembre, cuando mi madre iba a salir para la ciudad de Guariaca a hacerse una operación porque le habían detectado un tumor. Es ahí cuando mi madre empezó a despedirse de todos. Empezamos a aconsejarnos a uno por uno. Éramos 4 hermanos de parte de mamá que vivíamos juntos. Y le empezamos a rogar que no se vaya todavía, que se quedara por la Navidad, queríamos pasar juntos. Y me acuerdo que llegó el 24 de diciembre, en medio de su enfermedad, tuvo que tomar unas pastillas, el Oradexón, cada vez esa dosis empezaba a subir. Tuvimos que darle 2 pastillas de Oradexón para levantarlo, para pasar la Navidad. Pero no pudo levantarse, ya estaba postrada en cama. Me acuerdo que me eché a su lado. Y ahí acostado en su lado, yo abrazado a mi madre, le decía, madre. Y me empezaba a hablar y me decía, tú eres muy pequeño, hijo. Porque yo soy el último de mis 3 hermanos, de los 4 hermanos soy el último en parte de mi mamá. Y me decía, hijo, tú eres muy pequeño y me duele por ti porque no sé qué va a suceder contigo. Tengo temor que la vida, el mundo te engañe, te golpee. Y yo en medio de todo eso escuchaba esos consejos, empecé a decirle a mi madre, madre, yo te digo y te hago una promesa en estos momentos. En estos momentos te hago una promesa. El día que yo me case, el día que yo me una, yo nunca voy a abandonar a mi esposa. Yo nunca le voy a sacarle la vuelta, nunca, te lo prometo. Esa promesa lo voy a llevar en mi corazón. Esto es como un pacto, un sello. Y mi madre me abrazaba y lloraba porque yo sabía que era vivir sin un padre. Yo sabía ver a una mujer sin un esposo. Sabía las necesidades. Entonces le hice esta promesa. El 27, el 26 sale para la ciudad de Guariaca. Y el día 28 de diciembre vino cadáver mi madre. No pudo soportar la anestesia. Pasamos un año nuevo en velorio. Pero sí pasaron los años. Nunca me metí en la droga. Nunca fui pandillero, nunca. Quizás por los principios que mi madre me había sembrado. Pero es así cuando yo llego a esos actos ya del pecado del adulterio, cuando yo me recordaba y me venían esos remordimientos. Porque yo decía, pero si yo prometí a mi madre. Porque para mí mi madre era mi Dios. Porque yo me intenté suicidar 3 oportunidades, tuve intento de suicidio. De las 3, una me salvó mi hermano cuando estaba a punto de aventarme al río. Me jaló de la chompa, me sacó, porque yo decía, mi madre se murió, ¿y para qué vivo? ¿Para qué existo? Si mi todo de mi vida se ha muerto. Entonces es ahí cuando esos remordimientos venían a mi vida. Estaba ya mi esposa, estaba ya mi hija. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Porque si yo supuestamente tuve un pacto, tuve una promesa, y también aparte de todas estas cosas, yo la amo a ella. Yo la conocí muy joven a ella y venía esos remordimientos. Pero luego esto se empezó a empeorar, esto se volvió algo crónico. Entonces, hermano, es ahí cuando yo empezaba ya a ser atormentado. Empezaba a ser atormentado por una voz que me decía, Miguel, tú tienes SIDA. Y tú tienes SIDA. Cada vez que yo salía del adulterio, mediante la borrachera que llegaba, al día siguiente esa voz me atormentaba. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, viviendo allá en la ciudad de Cerro de Pasco, porque ahí estaba nuestro campamento. Tenía que meterme a la ducha con agua fría porque pensaba que así lo iba a controlar.
Yo no podía escuchar a nadie hablar del SIDA. Para mí era como que si tú echarías el baigón a la cucaracha. Esa palabra para mí era un veneno. Cuando alguien me hablaba del SIDA, yo tenía que levantarme y huir y salir corriendo porque no soportaba. No lo soportaba. Y llegó un momento como esto estaba así, algo terrible, y que ya no podía controlarlo. Yo quería controlarlo, amigo. Yo no quería ser pecador. Yo no quería engañar a mi esposa. Yo quería hacer lo bueno, y ahora lo entiendo, porque aún la Biblia nos enseña que el hacer el bien está dentro del hombre, dentro del ser humano. Y yo quería cambiar, yo quería ser diferente, pero no podía. Yo decía, ¿cómo voy a poder lograrlo? Me ponía a llorar. Entonces, hermano, como no podía cambiar, yo llegaba a mi casa, llegaba en la ciudad de Huánuco en los días libres. En los días libres yo llegaba a la ciudad de Huánuco. Entonces me proyecté algo, me propuse algo. Tengo que preparar el corazón de mi esposa. Tengo que concientizarle a mi esposa para que cuando ella se entere el día que nos detecten que tenemos el virus del VIH, el SIDA, ella esté preparada. Y siempre que iba a la ciudad de Huánuco, yo le decía, mira Raquel, ¿qué pasaría si en algún momento nosotros nos detectan que tenemos SIDA? Ella me decía, ¿qué tienes, Miguel? Yo te soy fiel, me decía. Yo le decía, pero no te vayas a los extremos, no te vayas ya a la malicia. ¿Por qué piensas mal? Porque yo habito en medio de compañeros y tú no sabes la vida de que ellos llevan. Y a veces usamos el mismo servicio higiénico y por casualidad dejamos nuestros afeitadores y nos podemos confundir. ¿Quién sabe? Le decía yo. Ten cuidado, Miguel, me decía. ¿En qué andanzas estás? Y le decía así, y le cambiaba de conversación, salía de la conversación, pero siempre trataba de meter ese tema en mi hogar. Pero llegó un momento que mi esposa se cansó. Ella nunca se enteró que yo era un adúltero, nunca se enteró que yo le engañaba, pero llegó un momento que ella, me acuerdo que yo llegué a la ciudad de Huánuco, dejé mis mochilas, y un rato estuve con ella y luego le dije, ¿sabes qué? Lo mismo que hacía siempre. Ya vengo un momentito, pero Miguel, ya vengo, pero voy a preparar algo. No, ya vengo, no te preocupes, prepáralo ya. Y me salía, me iba a buscar a los amigos, me iba a emborracharme y no volvía a casa. No volvía. Volvía después de unos días que tenía el permiso. Solamente volvía para recoger la ropa, recoger el maletín y de nuevo salir para el trabajo. Es ahí cuando mi esposa ya estaba cansada de eso y agarró y me dijo, ¿sabes qué, Miguel? Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo estoy cansado de ti. Quiero que te largues. Agarró mi tarjeta de crédito, porque yo le daba a ella mi tarjeta de crédito para que ella cobre, porque yo tenía algunas entradas extras. Yo le daba a ella, era la que cobraba. Y agarró, me botó la tarjeta de crédito, me lo tiró todo y me dijo, lárgate de la casa, me dijo, lárgate y nunca más vuelvas a verle, nunca más me vuelvas a buscar, nunca más te quiero verte, lárgate. Me botó como un perro. Y en vez de humillarme, en vez de tratar de solucionar el problema, estaba con ese orgullo de un hombre pecador, un hombre sin Dios. Decía, tú me estás botando, ¿qué quieres? Le decía, ¿quieres que me le lleve a mi hija? ¿O quieres que te manden la mantención? Y ella me dijo, no quiero nada, lárgate, soy joven, soy profesional, yo voy a sacar adelante a mi hija, tú lo has dicho, yo me voy. Y salí por la puerta, pero yo no sabía lo que iba a pasar, hermano. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pasaron unos meses. Mi esposa atendía a mucha gente en su consultorio, a matrimonios para tratar de restaurarlo, pero su hogar se había destruido. Llegaba a su hogar a llorar, llegaba a su habitación a llorar. Pero es ahí un día que ella, sintonizando una música secular, cuando llega a esa emisora, escucha una voz que le dice, ¿de qué sirve que tú eres profesional? ¿De qué sirve todo lo que tú has alcanzado cuando tu hogar está destruido? ¿De qué sirve todo lo que tú tienes cuando tú no tienes paz? Y esa voz le retumbó, esa voz le sacudió y dejó ahí la radio. Y en esos momentos siguió la palabra y empezó a decirle, todo lo que te está pasando
pasando, todo lo que te está sucediendo, es porque tú le has dado la espalda a Dios. Pero Dios en esta mano, en esta noche, en esta tarde le decía, extiende su mano para ayudarte. Ahí donde tú estás, ahí en tu habitación, ahí que tú me estás escuchando, arrepiéntete, ponte de rodillas, haga esta oración. Y esa tarde mi esposa se estaba arrepintiendo, y en esos momentos ella tuvo una experiencia como que el diablo salía de su cuerpo. Pasaron el tiempo, empezó a congregar, empezó a buscar a Dios, se convirtió a Cristo, se hizo una cristiana. Y yo trabajando por la mina, una escuela dominical, por la mañana escuchando el mensaje, el pastor le decía en medio del llamado, cuando estaban todos en el altar, después de la oración, el pastor empezó a ministrar y le decía, pídele un milagro a Dios. Para ti, lo que es imposible para ti, pídele a Dios. Era un domingo como la 1 de la tarde, que le estaba ministrando con esta oración allá en la ciudad de Huánuco. Pídele un milagro, pídele un milagro. Y ella con lágrimas en sus ojos, llorando, le decía, Señor, hazlo volver a mi esposo. Para mí va a ser eso un milagro. Era 1 de la tarde que estaba pidiéndole a Dios ese milagro. Y en esos momentos la oración fue tan rápida que llegó a Dios, que se me acercó un compañero. Se me acercó un compañero con el nombre Aguirre. Aguirre se me acercó. Él era el que tenía el control de toda la guardia. Y me dijo, Chaplaco, porque me conocían como el Chaplaco, porque yo era de Huánuco. Tú no estás bien, me dijo. Tú no estás bien. Ese era el domingo, como a la 1:30. Algo ha sucedido contigo, me dice. Yo le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué me tratas así? Es que tú no eres el mismo. Tu semblante ha decaído, ya no eres ese Chaplaco alegre. Tú tienes problemas. Y me insistió, le dije que yo no tenía problemas. Y me decía, tú sabes que una de las reglas de la mina es que tú no puedes entrar con problemas aquí. Porque tú sabes que hay muchos riesgos de muerte. Y queremos tenerte despejado. Y luego me empezó a hablar tan bonito, como que me agarró al sentimiento. Ahora yo entiendo que fue el Espíritu de Dios. Que aquel amigo inconverso, que tampoco no conocía a Dios, le dije mi problema. Quizás estoy así porque ya hace un tiempo me separé de mi mujer. Y de una otra forma extraño a mi mujer y a mi hija. Le dije. Dijo, no te preocupes, vas a resolver tu problema. No te preocupes, le dije, no. Ahí nomás déjalo dos, no. Y se salió para superficie. En aquel tiempo estaba en el nivel 600, o sea, superficie, 600 metros metido en tierra. Y luego, como a las 2 de la tarde, suena el teléfono en la mina y me dicen, oye, Chaplaco, te están llamando en la oficina, sube. Y me fui para la oficina, para superficie. Y salí ahí con el ascensor, allá lo conocen como la wincha, y llegué a la oficina. Estando en la oficina me entregan 2 días libres. Me dice, anda, toma, tienes 2 días libres, váyate a Huánuco, anda, resuelve tu problema, Chaplita. Y yo, como tenía los papeletas en mis manos, le dije gracias. Y salí, me fui para mi campamento, salí para Cerro de Pasco. Pero no con las intenciones de irme a Huánuco. Era el domingo. Era como ya las 3 de la tarde. Empecé a buscar a mis amigos de guardia. Empecé a buscar a mis compañeros. Vamos a tomar. Yo te voy a ponerte hoy día. Tú no vas a gastar nada. Yo te voy a invitarte hoy día. Hoy día el que gasta soy yo. Nadie me aceptó. Nadie quiso tomar conmigo. Nadie quiso tomar conmigo. Entonces dije, ¿qué hago acá? Nadie quiere tomar. ¿Qué tan raro esto? Entonces agarré, me alisté, me fui al terminal y salí para la ciudad de Huánuco. Como a las 5 de la tarde llegué a la ciudad de Huánuco. Estando en la ciudad de Huánuco aquel día domingo, me fui a buscar a mis amigos. Me fui a buscar a mi hermano que era un borracho igual que yo. Le decía, vamos Yuri, vamos a tomar. Le decía, vamos, quiero hoy día compartir contigo, yo te voy a invitarte. Él me decía, no puedo, tengo que trabajar, tengo una letra que pagar, pero vamos, yo te pago tu letra. Le decía, yo te pago tu letra. No, me decía, anda a tu casa. Él no sabía nada de mi problema. Anda a tu casa, me decía. ¿Qué te pasa? Me decía, no me pasa nada. Y me fui por el barrio. Y me fui por el barrio, empecé a silbar a los amigos, empecé a llamar a los amigos y nadie salía, nadie quería conmigo. Entonces
vino la voz de mi compañero. Yo entiendo que fue la voz del Espíritu Santo, pero era la voz de mi compañero que me empezaba a retumbar ese día domingo, estando ya en la ciudad de Huánuco. Decía: las papeletas son para que tú vayas a tu hogar. Las papeletas son para que tú vayas a tu casa. Anda en tu esposa, anda en tu esposa. Y yo luchaba, y yo no quería, pero me convenció y llegué a la casa y me paré ahí en la puerta. Yo me paré a la defensiva. Yo decía: pero esta mujer me va a botarme, porque el día que me botó se puso muy histérica, como una loca. Y yo decía: este me va a botarme, no, ella es como una loca, me va a botar. Y me paré por un momento a meditar, pero luego toca la puerta, y toqué la puerta. Y sale mi esposa y yo estaba a la defensiva. Yo decía: si esta mujer me dice algo, yo me voy. No le voy a decir nada, le doy la espalda y me voy. Y me abre la puerta. Y cuando me abre la puerta me dice: Miguel. Y yo le miré. Y yo le decía: ella también me extraña. Ella no puede vivir sin mí, le decía. Entonces ella me empezó a mirar y me dijo: pasa, Miguel. Me dijo: pasa, vamos a conversar. Y conversamos ese día y nos dimos una oportunidad. Ese día me llevó a la iglesia, pero no me convertí. Pasaron los tiempos, pasaron los meses y me convertí a Cristo. A los 6 meses me convertí a Cristo. Pasé también arrepentido, llorando. Le entregué mi vida a Cristo. Hice mi doctrina. Hice 3 doctrinas. No porque estaba en el pecado, sino porque trabajaba lejos y no tenía frecuencia en los cultos. Pero luego me bauticé. Peleé mi batalla. El día sábado, de una forma muy linda, de una forma milagrosa, como Dios me trajo. Y me bauticé el sábado. El día domingo tomé mi primera Santa Cena. Y el día lunes estábamos yendo a recoger unos análisis que le habían pedido a mi esposa por el embarazo que estaba teniendo en aquellos momentos a mi segundo hijo. Y cuando vamos a recoger los análisis, es ahí cuando entramos al seguro. La gente entraba, los pacientes entraban y salían, se demoraban un momento, pero salían rápido. Pero mi esposa no salía. Pasaba un cuarto de hora, no salía. Pasaba media hora, no salía. Pasaba 45 minutos, no salía. Pasaba, hermanos, llegábamos a la cerca de la hora y mi esposa salía llorando. Y yo estaba afuera temblando con mi hija. Yo llorando afuera, preocupado, porque esa voz volvió a retumbar dentro de mí. Y cuando sale mi esposa, y me le miro, y mi esposa me dice: todo ha salido reactivo. VIH había salido reactivo. El sífilis había salido reactivo. En esos momentos yo me puse a llorar. En esos momentos es cuando yo le empezaba a ver a mi hijita que brincaba de un lado para el otro. Yo corría detrás de ella. Le empezaba a mirar, le tomé de la mano a mi hijita, la cargué, me la llevé para adelante. Caminaba en el pasillo avergonzado por mi esposa, porque era el momento que ella se estaba enterando que yo le había sido infiel. Pero mientras que caminaba en el pasillo del seguro como saliendo, en eso siento la mano de mi esposa, y donde mi esposa en esos momentos me dio palabras de aliento. Qué bueno que ya teníamos a Cristo, porque si no hubiera estado Cristo, mi esposa me hubiera intentado matar, mi esposo hubiera intentado, hermano, suicidarse. Pero en esos momentos ella agarró, me dijo: Miguel, tenemos una esperanza, tenemos a Cristo, y si nos morimos nos vamos al cielo con Cristo. Salí caminando, me puse en el pasillo, no me importaba, sentía que todo el mundo sabía que estaba infectado. Y cuando salí para afuera, levanté mis ojos al cielo y gritaba como un loco, como un niño, y decía: Padre, todo lo que yo he hecho ha sido cuando yo no te he conocido. Padre, dame una oportunidad, ten piedad, ten misericordia de mí. Y mi esposa me tomaba de la mano. Luego nos habían dado, hermanos, una receta para irnos a la farmacia del seguro, donde nos entregaron una bolsa de medicamentos para protegerle al niño que estaba en el vientre de mi esposa, porque estaba también con sífilis mi esposa. Y el sífilis trae malformaciones al niño cuando está en el vientre de la mujer. Entonces salimos con una bolsa de medicamentos, nos fuimos para la casa. Estando en la casa estábamos preocupados. Yo decía: ¿a quién le cuento? ¿A quién le digo? ¿Cómo le digo a mi familia?
¿Cómo le digo a la familia de mi esposa? ¿Quién va a querer compartir conmigo ahora todo? El vaso, el cubierto, la cuchara, me van a aislar, aunque sabemos que por esos medios uno no se contagia, pero usted sabe que el SIDA es una enfermedad temida. Como en aquellos tiempos cuando la lepra se apareció por el pecado, la gente tenía que decir soy inmundo porque era contagiosa la lepra y la lepra era temida. Así ahora es el SIDA y yo tenía eso, decía ahora ¿quién va a querer estar a mi lado? Pero en eso yo me puse a llorar y como que vino el Señor y me dijo anda en el pastor. Y le dije a mi esposo un momento, quédate en la casa, me voy para la casa del pastor un rato. Y cuando iba a la casa yo lloraba todo el taxi, iba llorando. Y toqué la puerta porque todo se fue abajo, hermano. Todos los proyectos, todos los planes, aún las cosas que quería hacer por la obra, aún las cosas, lo emocionado que estaba, como que todo se me derrumbó, como que me encogí. Y en esos momentos llegué a la casa llorando como un niño. El pastor tenía en su casa una reunión de obreros. Y ahí, hermano, insistí, toqué, grité, lloré. Estaba ahí en la sala, arrodillado en la silla. En eso sale el pastor, me amontoné en él, me abracé y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En eso le digo, nos detectaron. Ha salido el VIH reactivo, sífilis ha salido reactivo. Y le conté la basura que era. Le conté todo lo sucio que había hecho. Entonces él me abrazó y me dijo, hijo, anda, tráele a tu esposa, corre, tráele a tu esposa. Y salí corriendo. Y cuando la traje a mi esposa, ya estaba el pastor con su esposa esperándonos. Y nos sentaron ahí. Nos sentaron. Y él me contó y me recordó, me dijo, tú conoces mi testimonio, me dijo, tú sabes que yo he sido satanista, tú sabes que yo he tenido pacto con el diablo allá en los Estados Unidos, pero un día estando ahí en ese pacto, me dijo, hubo un hombre que estaba con SIDA y el diablo no pudo sanarlo, pero luego también vi a un hombre que testificaba allá en los Estados Unidos que Cristo lo había sanado de SIDA y ese mismo Cristo está aquí, ese mismo Cristo te va a sanarte a ti. En esos momentos oraron por nosotros. Vamos a hacer la oración, hijo, vamos a hacer la oración. Y oraron por mí y por mi esposa. Hicieron la oración. En esos momentos que hicieron la oración, en esos momentos sentimos algo especial. El Señor nos quebrantó, lloramos. Y entonces el pastor nos dice, ahora mañana mismo vuélvanse a sacar los análisis. Mañana, sí, mañana. Salíamos con mi esposa, me acuerdo, llorando, salíamos. Y en eso el pastor dijo, alto un momento, decía. Y entonces damos la vuelta, le digo, sí, pastor, le digo, venga para acá. Y nos acercamos de nuevo y me dice, traiga todos esos medicamentos. Era una bolsa. Pastillas, inyecciones para proteger al niño del sífilis. Y el pastor agarra y dice, traiga esa bolsa se queda conmigo. Porque no vaya a ser que tú te pongas una inyección y luego digas que la inyección te sanó. Porque a ti ya Cristo te sanó. Alabado sea el Señor. Y nos fuimos al día siguiente. Nos sacamos los análisis. Y los análisis mandaron una vez más para Lima. 20 días demoraron en volver los análisis. Pero esos 20 días fue de lloro, de lágrimas, de clamor, de ayuno. La iglesia lloraba. El pastor decía, me acuerdo así como la congregación que está aquí. Le decía, mira hijito, le decía, uno de sus hermanitos de ustedes, uno de sus hermanitos, le han detectado que tiene VIH, ha salido reactivo, tiene SIDA. Pídenle a Dios que le lave la sangre, le limpie la sangre. No les voy a decir el nombre, pero solamente díganle a Dios, Señor, limpia la sangre, límpiale. Y él lloraba. Para mí el pastor fue como un padre que nunca tuve. Yo decía, qué amor. En esos momentos yo lloraba mientras que escuchaba. A veces escuchaba a uno de mis hermanos arrodillado en el altar gritando. Y yo estaba ahí de rodillas en una forma silenciosa clamando a Dios. Y el hermano lloraba y decía, Señor, sánalo a mi hermano, a su esposa que tiene SIDA, sánalo. Por favor, Dios mío, limpia su sangre, límpialo. Yo entiendo ahora que fue el clamor del pueblo, el clamor de su siervo. Yo entiendo que fue en esas oraciones y yo lloraba y también me ponía a llorar y decía, sí, Señor, escucha a tus hijos, ten piedad de mí. Pasaron 20 días así, pero luego fuimos a recoger los análisis. Y cuando recogimos de nuevo los análisis,
Mi esposa entramos de nuevo los dos a programas. Y entonces a mi esposa le da los resultados. Y yo estaba sentado al lado de ella con mi hija en mis piernas. En esos momentos mi esposa empieza a decir: alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre, maravilloso Dios. Cuando mi esposa empieza a alabar a Dios, cuando mi esposa empieza a glorificar a Dios, es ahí cuando yo cojo los análisis y empiezo a mirar y decía VIH negativo, sífilis negativo, todo había salido negativo. Cristo nos había sanado, Cristo había extendido su mano. Fueron momentos tan lindos. Corrí, le dije al pastor, le entregué los análisis. El pastor empezó a armar campañas, toda la ciudad de Huánuco, pero luego la familia empezaban a decirnos que se equivocaron. Muchos vinieron a decirnos que todo fue una equivocación. Mis hermanos que no son convertidos. Tengo una hermana que es obstetra. Tengo la otra hermana que es capitán de la policía. Me acuerdo que cuando yo viajé a Lima, ella se enteró de todas estas cosas, como que me reclamó un momento y me dijo, y científicamente como a la razón, me empezó a hablar. Mi esposa estaba a mi lado, me empezaba a hablar y me empezaba a decir: Miguel, empezándome a hablar de una forma científica, llegó a una conclusión. Ella me dijo: ¿te das cuenta? Porque yo le escuchaba atentamente y me decía: ¿te das cuenta que todo fue una equivocación? Y yo le agarré y le miré y le dije a mi hermana Ruti, le dije: Rutita, tú no sabes de dónde mi Dios me ha sacado. Solo quiero decirte que Cristo me sanó. Y ella movió su cabeza y luego nos despedimos. Pero yo no sabía el efecto que estaba sucediendo con mi esposa. Me acuerdo que se hizo una campaña en la plaza de Paucarbamba. Me acuerdo que se hizo una campaña, anunciaron ahí, igualito tocando el tema del SIDA. Se anunció que íbamos a testificar matrimonio que se sanó de SIDA. Y salimos corriendo con mi esposa. Me acuerdo que ya sube y me fui y arranqué el carro y salí con el carro, con el auto. Y cuando estábamos llegando, digamos que todo esto, o sea, la plaza, aquí estaba la campaña. Y yo venía con mi carro. Cuando llego a la esquina de la plaza, mi esposa me dice: dobla a la izquierda. Y dobla a la izquierda. Y me cuadro aquí, doy la vuelta y me cuadro aquí. Y en eso le digo a mi esposa: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos aquí? Entonces mi esposa empezó a llorar. Mi esposa empezó a llorar y me decía: Miguel, yo soy hipócrita, me decía. Yo le decía: ¿qué estás hablando? Le decía: yo soy hipócrita. Pero ¿por qué eres hipócrita? Porque yo también pienso que los análisis se equivocaron. Eso fue un golpe, como un puñal que me estaban metiendo. Porque nadie, hermano, podía entender, o ella no podía entender lo que Dios había hecho conmigo, porque nunca le dije lo que yo era. En esos momentos me incliné en el timón y en una forma silenciosa empecé a llorar. Empecé a conversar con Dios. En esos momentos le decía a Dios: Señor, yo no le puedo decirle a ella todo lo que yo he hecho, porque si yo le digo, le voy a destruirla, sus emociones, sus sentimientos. Yo creo que destruiría mi hogar. Yo no le puedo contarle todo, pero tú dale testimonio. Tú dale testimonio que tú nos has sanado, porque tú sí sabes de dónde me has sacado. Mientras que yo hacía esta oración silenciosa, el auto se empezó a mover. Se empezó a mover el auto de un lado para el otro. Se movía de un lado para el otro. En esos momentos mi esposa empezaba a hablar en lengua y empezaba a hablar en lenguas mi esposa. Y entonces mi esposa me dice: arranca el carro, porque tenemos que testificar. Entonces, hermanos, llegamos. Ese día testificamos, pero ese veneno que había metido el diablo seguía. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la gente conozca que Cristo sana? El demonio, que el Señor lo reprenda, le hace creer a ellos una situación que ellos estaban en el programa. ¿Qué es el programa? En el programa del SIDA. O sea, cuando uno se infecta del VIH, en el seguro lo mandan al programa del SIDA, donde está el psicólogo que te explica la enfermedad,
donde ya te tratan como enfermo de SIDA. Aparte de eso, nuestra hermana tenía un año botando, no un año más, ¿no? Botando sífilis, la enfermedad del sífilis le hacía botar una sustancia, un flujo. Y del sífilis al SIDA hay un pasito. ¿Cómo se infecta de sífilis? Ahora ya son pastores, ahora ya pastora, él sabe. Porque borracho se metía con una prostituta cochina. Porque los amigos son así. Los amigos dicen, mírame, mírame. Y con esas que se metían a las minas, que se metían a los bares, estando borracho, le trajo primero el sífilis, porque ella se enferma de sífilis por eso. ¿De dónde se viene la enfermedad de sífilis? De la enfermedad que le trajo él. Pero él encima era borracho, era mormón que se había ido al mundo. Hermana Raquel, pasa por aquí. Ella era psicóloga. Bueno, todavía, ¿no? Ella pensaba que yo era psicólogo también. Pero yo he dicho, ¿cuántos psicólogos hemos atendido? Ella era una de las psicólogas que atendimos por la gracia de Dios. Ahora escuche lo que Dios hizo con nuestra hermana Raquel. Gloria al nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. Y poder testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho con mi vida. Fue un momento, hermanos, que no podía entender esta situación que nos estaba pasando. Bendito el nombre de Jesús. Había visto la mano de Dios poderosamente. Pero en medio de todo, hermanos, Satanás empezó a trabajar en mi mente. Y como que un momento, hermanos, empecé a pensar que se habían equivocado aquellos análisis. Bendito el nombre de Jesús. Y como que no quería testificar más. Pero le pedí a Dios y el Señor siempre me ministraba, siempre me daba experiencias por medio de su siervo, experiencias personales que Él había tenido un trato, que Él me había sanado, bendito el nombre de Jesús. Pero hermanos, el Señor selló este testimonio con una experiencia muy preciosa que me dio, hermanos, para que en este momento yo pueda testificar, hermanos, con convicción y decirle que el Señor me sanó de sífilis, que el Señor me sanó de SIDA, bendito el nombre de Jesús. Hermanos, nació mi hijito, pasaron los 9 meses, efectivamente tuve que dar a luz aquel bebé con que me habían diagnosticado esta enfermedad. Hermano, mi hijito nació con 4 kilos 200, un niño muy hermoso, gordo, bendito el nombre de Jesús. Pero este niño, hermanos, había nacido con una malformación. Cuando yo le daba de lactar a este bebito, empezaba él a vomitar toda la leche. No era una leche cortada, era una leche normal. Mientras se lactaba, hermanos, se le llenaba toda la leche, vomitaba. Y no entendíamos por qué. Bueno, el pediatra me dijo, bueno, en el transcurso de los días se va a ir mejorando. Recién él está empezando a lactar. Y era raro porque yo también había tenido mi niña y no había sido así. Pasaron, hermano, primer día, 2 días. Mi hijito no defecaba normalmente y lloraba, se moría de hambre. Y yo le daba de lactar y botaba toda la leche, derramaba, le tenía que poner un pañal grande porque se ensuciaba todo el polito. Y pasaron 2 días, 3 días, yo veía que mi hijito bajaba de peso y era algo desesperante porque él lloraba y lloraba, se moría de hambre y yo le daba de lactar, tomaba bien y luego botaba todo. Yo decía, este bebito no es normal, él no está bien. Empecé a decir, mira Miguel, mi hijo no está bien, este niño no hace sus necesidades, lacta y todo, vomita, ¿qué está pasando? Hermano, pasaron 5 días, yo lo veía ya a mi hijito bajado de peso, lo regresé al hospital, lo regresé al seguro, le llevé de emergencia, hermano, recuerdo que era una noche, yo dije, no puede ser así, era las 7 de la noche, le dijo, tenemos que llevarle al médico, lo volví, hermanos, por emergencia, pediatría, y cuando el médico le empezó a auscultar, le empezó a revisar, hermano, me dice, parece que tu hijo ha nacido con una malformación. ¿Usted ha tenido alguna enfermedad venérea? Porque estas malformaciones se dan por infecciones
que tienen las mujeres por las madres. En ese instante me acordé de aquellos exámenes que nos habían realizado, que habían salido positivos, sífilis, que tenía VIH, y le dije al médico, y le dije que nuevamente me saqué nuevos exámenes y todo ha salido negativo, que no tengo nada. Pero no le dije que Dios me había sanado, que habían orado por mí. Y me dijo el médico, eso es la raíz. Tu hijo ha nacido con una malformación, pero vamos a confirmar. Y le sacaron, hermanos, ecografía. Y con la ecografía salió que mi hijo tenía obstrucción intestinal, no se había formado los intestinos. ¿Qué pasaba? Que la leche llegaba al estómago y como no pasaba los intestinos, no había una perforación a los intestinos, la leche se llenaba el estómago y eso hacía que él regresaba toda la leche. Y es por eso que mi hijito no se estaba alimentando. Y me dijo inmediatamente, tenemos que operarlo, porque este niño se está deshidratando, tenemos que abrir está obstruido los intestinos. Y luego le tomaron rayos X, hermanos, y con esos rayos X yo empecé a mirar claramente la obstrucción intestinal. Y el médico me dijo, no hay nada que hacer, tenemos que operar inmediatamente. Y me dieron en ese instante, hermanos, ya para ser hospitalizado. Mañana este niño tiene que ser intervenido. Y hermanos, en ese instante yo me puse a llorar, me desesperé, le pregunté al médico, le dije, doctor, ¿y esta operación? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué consecuencias puede tener? Mi hijo tiene 5 días de nacido, era un bebito, yo lo veía tan inofenso, hermanos. Entonces el médico me dijo, mira señora, si no lo operamos inmediatamente, este niño va a ir bajando de peso y no vamos a tener muchos beneficios porque se está deshidratando. Pero también quiero decirle que cualquier operación, por más sencilla que es, tiene un riesgo. Tu niño se puede morir en esa operación por la anestesia, por cualquier cosa, como que también puede salir bien. Peor, hermanos, me empecé a desesperar. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo le pedí a Dios, le decía, ¿por qué? Bendito Dios. En ese instante, hermanos, me pasaron ya a hospitalización. Recuerdo que me dieron la camita número 9. Y me dijo, ya ahí, esta es su cuna, camita número 9, ponle al niño, vamos a traer la batita. Hermanos, yo lo puse ahí en la cunita y yo decía, no puedo operarlo, no, Señor, y si mi hijo se muere. Hermano, yo sentía que en esa operación mi hijo se iba a morir. Y le dije, no, yo sé que tú puedes hacer algo. Como que se me pasó por la mente correr, hermano, en el siervo y que hagan una oración por mi hijo. Lo envolví. Mientras los enfermeros estaban ahí distraídos, me lo saqué del hospital, me escapé con mi hijo entre los brazos, corrí a mi casa. Hermanos, en ese tiempo había una convención en la ciudad de Lima y los hermanos habían viajado, el pastor había viajado. Cogí el teléfono, llamé al siervo y estaba muy desesperada. Y le digo, pastor, mi hijo ha nacido enfermo. Yo estaba llorando y el siervo, hermanos, me dijo, hija, tranquila, hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? En esos instantes, hermano, me estremecí. Bendito Dios. Y me quedé como callada. Bendito Señor. Y luego el siervo me seguía insistiendo, hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? Y yo le dije, Dios, pastor, Dios. Y el siervo me dijo, ese Dios va a hacer un milagro en tu hijo. Hermanos, en ese instante hicimos una oración por el teléfono. Yo tenía el teléfono y a mi niño entre los brazos. El pastor me dijo, vamos a orar. Empezó a orar el siervo del Señor ahí, yo llorando y clamando a Dios. Y me dice, dentro de 2 minutos dale de lactar. Si ya no bota, no le lleves. Y si bota, llévale. El Señor se va a glorificar en la operación. Hermanos, eran casi las 12, 1 de la mañana, habían pasado tantas horas. Y yo quise darle de lactar a mi hijo, como me dijo el pastor.
Pero mi hijito había cogido un sueño muy profundo que no me aceptaba. Y yo le intentaba y estaba dormido. En ese instante llegó mi esposo porque él me había ido a buscar al hospital y yo me había desaparecido. Y le hicieron a él firmar una carta si pasaba algo. Éramos los responsables porque me había escapado. Y él viene y me dice, ¿por qué te has salido del hospital? Y yo le digo, no puedo dejar a mi hijo en manos de esos médicos. Tuve que hablar con el pastor que él me tenía que decir qué iba a hacer. En esos instantes, hermano, él me dice, vamos a volverle al médico, al bebé. Le dije, no, quiero orar, vamos a orar. El Señor tiene que hacer algo con mi hijo. Bendito Dios. Hermanos, en aquella noche nos pusimos de rodillas en mi cuarto y yo le clamaba. Y yo le decía, Señor, misericordia. ¿En qué te he fallado? ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, clamaba a Dios. Y cuando en ese instante era casi las 5 de la mañana, a las 6, le decía, respóndeme. Yo sé que tú hablas. Yo sé que tú respondes, Señor. Respóndeme, por favor. Y el Señor me habló, hermanos, usando su palabra. Yo abrí la palabra del Señor y me dijo el Señor, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor me siguió hablando y me dijo, ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Bendito Señor. En ese instante entendí que eso era por mi incredulidad, porque yo no creía que Dios me había sanado de SIDA. Yo entendí que todo lo que me estaba pasando era porque era incrédula. Y le pedí perdón a Dios, le dije, es por mí, Señor, es por mi incredulidad, perdóname. Yo creo y quiero ver tu gloria. Hermanos, con esa convicción en mi corazón, hermanos, volví a mi hijo al hospital. Mi niño seguía dormido y mi esposo se había comprometido a hacer volverme. Y me dice, tenemos que hacer volver, porque si no me van a demandar, me van a poner una denuncia, que si le pasa algo al bebé. Y hermano, le regresamos antes que cambien de guardia y los puse en manos de los médicos. Recuerdo que toda aquella mañana le sacaron todas las pruebas para que entre ya mi hijo, hermano, a ser operado, para que entre al quirófano. Y cuando ya le sacaron nivel de sangre, todo, y cuando el cirujano, hermanos, pide la última placa para que hagan el corte exacto, me dicen, ya vamos a sacarle la última placa radiográfica con un líquido que le pintaba todo el estómago para que le hagan el corte exacto. En ese instante, hermanos, me dijeron, ya pase con su hijito. Entramos, hermanos, con mi esposo, y algo grande, hermanos, cuando entré a aquel lugar, yo estaba desesperado. Todo el pasillo, toda la mañana lloraba y lloraba, y le pedí a Dios misericordia y misericordia. Y cuando entramos en aquel lugar, sentí algo especial, como que alguien me abrazaba, como que alguien me tocaba. Empecé a mirar de aquí para allá quién me toca. Y cuando le veo a mi esposo, que también él mira ahí, y le digo, ¿tú sientes lo que yo estoy sintiendo? Y él me dice, sí, alguien me abraza. Y yo le digo, es Dios, no estamos solos. Aquel lugar había descendido los ángeles de Jehová Rabashani. Hermano, todos los médicos estaban ahí, porque le estaban dando a mi hijo un líquido, hermanos, que no era incluso para niños, sino no había en la ciudad de Huánuco ese líquido para niños, era solamente para adultos. Y como que estaban haciendo un experimento, se estaban arriesgando los médicos, hermanos, a darle ese medicamento, porque no había otra solución. Y los médicos miraban la placa de la noche anterior, que había obstrucción, y en estas placas nuevas no había nada. Todo era nuevo, aleluya. Bendito es el Señor, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso, es poderoso. Hermanos, en ese instante
cirujano le decía al pediatra: ¿estás seguro que es el mismo paciente? ¿Estas placas es de este bebé? Sí, es el mismo paciente. Esas placas son de este niño. Lo tomamos a las 12 de la noche. Pero ¿qué pasa si no hay nada? Que todo es un estómago nuevo, son 7 placas. Y el cirujano dijo que voy a operar. Entonces los milagros existen y se fue, dio de alta. Pero el pediatra, hermanos, bendito el nombre de Jesús, el pediatra no quería creer. Me dijo: no, el cirujano, no puede ser esto. Yo he visto con mis ojos que tu hijo bota la leche. Vamos a mi oficina, dele de lactar. Y como mi hijo, hermano, estaba en abstinencia porque tenía que ser operado, y él estaba llorando y llorando porque quería lactar, y me dice: dele de lactar a tu bebé. Mi bebito, hermano, se tomó un pecho, se tomó el otro pecho, media hora, 1 hora, 3 horas, y nunca más botó su leche, hermanos. El Señor hizo una obra muy preciosa. Y el pediatra dijo: bueno, Dios se ha compadecido de ti, mujer, tanto que lloras. Los milagros existen. Y me